¿Alguna vez has estado tan desesperada que cruzarías un río oscuro con tu bebé en brazos sin saber si llegarás al otro lado? Gabriela lo hizo, pero lo que encontró en medio de ese río no era de este mundo. Algunos dicen que la Llorona busca niños para llevárselos, pero esta noche vas a descubrir la verdad. A veces la Llorona los salva, pero siempre hay un precio. Esta es la historia real de una madre, un río y un espíritu que nunca olvidó lo que es amar a un hijo. Y te advierto, después de escuchar esto nunca verás a la Llorona de la misma forma. ¿Estás lista? Entonces acompáñame. Todo comenzó en el estado de Durango, bajo el calor seco y opresivo de una tarde de martes que parecía eterna. Gabriela Méndez Torres no estaba empacando maletas grandes ni despidiéndose de sus vecinos. Lo que Gabriela hacía tenía que ser invisible, silencioso y rápido, como el movimiento de un animal que sabe que está siendo cazado. En la pequeña habitación de paredes de yeso descarapelado, con las cortinas cerradas, para que nadie desde la calle pudiera ver hacia adentro, sus manos temblaban incontrolablemente mientras metía lo indispensable en una mochila escolar vieja y desgastada. 3 cambios de ropa para Mateo, 2 para ella, una botella de agua, los pocos pesos que había logrado esconder debajo de una loseta suelta en la cocina durante meses, y un rosario de madera que había pertenecido a su abuela. Gabriela tenía 28 años, pero esa tarde, al mirarse en el pequeño espejo roto del baño, se sintió como una anciana de 100. El reflejo le devolvía la imagen de una mujer con el pómulo izquierdo inflamado, un tono violáceo y amarillento que se extendía hasta el ojo, y el labio inferior partido, una herida fresca que aún le palpitaba con cada latido de su corazón acelerado. No era la primera vez que veía esas marcas en su rostro, pero se había jurado ante la cuna de su hijo que sería la última. Esa mañana, cuando su esposo salió a trabajar al taller mecánico, le había gritado que si la cena no estaba lista a las 6 en punto, lo que había pasado la noche anterior parecería una caricia. Esa amenaza no fue para ella. La mirada de él se había desviado hacia la cuna donde dormía Mateo, un bebé de apenas 8 meses. Fue en ese preciso instante cuando el miedo de Gabriela se transformó en una resolución fría y absoluta: huir o morir. No había punto medio. Tomó a Mateo en brazos con una delicadeza que contrastaba con la urgencia del momento. El niño, ajeno al terror que empapaba las paredes de su hogar, dormía plácidamente, con sus pestañas largas descansando sobre sus mejillas regordetas. Gabriela se puso la mochila, ajustó el rebozo para asegurar al bebé contra su pecho y abrió la puerta trasera de la casa. El rechinido de las bisagras oxidadas sonó como un disparo en el silencio de la tarde, haciéndola detenerse en seco, con el corazón golpeándole las costillas. Esperó. 1 segundo, 2, 3. Solo se escuchaba el ladrido lejano de un perro y el zumbido de las moscas. Nadie la había visto. Salió al callejón trasero, el sol golpeándole la cara, y comenzó a caminar. No corrió para no levantar sospechas, pero cada paso la alejaba de su vida anterior y la acercaba a un abismo desconocido. El viaje hacia el norte fue una pesadilla borrosa de autobuses de segunda clase, asientos duros y el olor penetrante a diésel y sudor humano. Durante 2 días Gabriela apenas comió, guardando cada migaja para mantenerse fuerte por Mateo, quien, milagrosamente, se mantenía tranquilo la mayor parte del tiempo, como si supiera que su llanto podría costarles la vida. Cada vez que el autobús se detenía en un retén o subía algún oficial de policía, Gabriela sentía que la sangre se le helaba en las venas. Apretujaba a su hijo contra su pecho, bajaba la mirada y rezaba en silencio, pidiendo ser invisible, pidiendo ser una sombra más entre tantas otras sombras que buscaban una salida. Finalmente llegaron a Piedras Negras, la frontera. El aire aquí era diferente, más denso, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. Era una ciudad de paso, un lugar donde los sueños y las pesadillas se cruzaban en cada esquina. Gabriela bajó del autobús con las piernas entumecidas y el cuerpo dolorido. El sol de la tarde caía pesado sobre el asfalto,
y el ruido de la ciudad fronteriza la golpeó de lleno. Vendedores ambulantes, cláxenes, música norteña a todo volumen y miradas. Muchas miradas. Aquí nadie confiaba en nadie. Todos sabían a qué venían los forasteros con mochilas y zapatos desgastados. Siguiendo las instrucciones que le había dado una prima lejana meses atrás, en una llamada telefónica susurrada y breve, Gabriela se dirigió a una pequeña fonda cerca del mercado. Allí debía preguntar por un hombre, un tal Beto. No sabía su apellido, solo sabía que él era el contacto, el coyote que podía pasarla al otro lado. La espera fue agonizante. Se sentó en una mesa del rincón, pidió un refresco que apenas probó y mantuvo los ojos fijos en la entrada, protegiendo a Mateo del polvo y de las miradas curiosas. Cuando el hombre finalmente apareció, no se veía como un criminal de película. Era un tipo bajo, de piel curtida por el sol, con un bigote espeso y ojos que parecían haber visto demasiadas cosas que preferirían olvidar. Se sentó frente a ella sin pedir permiso y la evaluó con una mirada clínica, desprovista de emoción. «Tienes al niño», dijo él, no como una pregunta, sino como una constatación de un problema. «Cruzar con bebés es más caro y más peligroso. Si llora, nos carga la chingada a todos». Gabriela asintió, tragando el nudo seco que tenía en la garganta. «No llorará», aseguró con una voz que intentó que sonara firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. «Tengo el dinero». Puso el rollo de billetes sobre la mesa, cubriéndolo con la mano. Era todo lo que tenía. Si esto fallaba, no había plan B. El hombre contó el dinero con rapidez, sus dedos callosos moviéndose con destreza. «Está bien», dijo guardándose los billetes en el bolsillo de su camisa a cuadros. «Esta noche, a las 3 de la mañana, te llevaré a una bodega segura hasta entonces. No hables con nadie. No te separes del grupo. Y por lo que más quieras, mantén callado al escuincle». La bodega estaba en las afueras de la ciudad, una estructura de concreto sin ventanas que olía a humedad y desesperanza. Cuando Gabriela entró, sus ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. Había otras personas allí, sentadas en el suelo sobre cartones o mantas viejas. Contó a 8 personas en total. Había 2 hombres jóvenes que parecían hermanos, una pareja mayor que se tomaba de las manos con fuerza, y otras 2 mujeres, también madres. Una de ellas tenía una niña de unos 5 años que jugaba con una muñeca sin brazo. La otra, una joven que no podía tener más de 20 años, estaba embarazada, acariciándose el vientre con una mirada perdida. El ambiente era de un silencio pesado, solo roto por murmullos ocasionales y el sonido de alguien tosiendo en la oscuridad. Gabriela buscó un rincón apartado y se sentó, acurrucando a Mateo. El bebé estaba inquieto. El calor y el cambio de rutina lo tenían molesto, pero Gabriela le dio el pecho para calmarlo, tarareándole una canción de cuna tan bajito que solo ellos 2 podían escucharla. Mientras las horas pasaban, la tensión en la bodega crecía. Se podía sentir el miedo emanando de los cuerpos, mezclándose con el olor a tierra y sudor. Una de las mujeres, la madre de la niña de 5 años, se acercó a Gabriela. Se llamaba Rosa. Tenía los ojos rojos de haber llorado, pero le ofreció una galleta para el bebé. «Dicen que el río está bravo», susurró Rosa, mirando hacia la puerta cerrada de la bodega, como si el río pudiera entrar por allí en cualquier momento. «Ha llovido mucho hacia el oeste. El agua viene fuerte». Gabriela sintió un escalofrío. Ella nunca había aprendido a nadar bien. En Durango, el agua era escasa, y los ríos, cuando llevaban agua, eran arroyos mansos donde se lavaba la ropa. El río Bravo era otra cosa. Una bestia viviente que devoraba sueños y cuerpos por igual. «No pienses en eso», le contestó Gabriela, más para convencerse a sí misma que a Rosa. «Dios nos va a ayudar. Tenemos que llegar. No podemos volver». Rosa asintió, mirando a su propia hija. «No, no podemos volver». A eso de la 1 de la mañana la puerta de la bodega se abrió de golpe. Era Beto, el coyote, acompañado por otro hombre más joven que cargaba unas llantas de camión y cuerdas. «Vámonos», dijo Beto en voz baja pero imperativa. «Rápido y en silencio. Dejen lo que no sea necesario. El río no carga equipaje». Gabriela se ajustó la mochila,
asegurándose de que el rebozo de Mateo estuviera bien atado a su cuerpo. Sentía que las piernas le pesaban toneladas, pero la adrenalina comenzaba a bombear fuerte en su sistema, agudizando sus sentidos. Salieron a la noche. El cielo estaba despejado, tachonado de estrellas que brillaban con una indiferencia cruel ante la procesión de sombras que avanzaba hacia la orilla. Caminaron durante casi una hora por senderos de tierra, esquivando mezquites y matorrales espinosos que rasgaban la ropa. El sonido de sus propios pasos parecía estruendoso en la quietud del desierto. Finalmente, llegaron al borde del agua. El río Bravo se extendía ante ellos, ancho y oscuro como una cicatriz negra en la tierra. No se veía la otra orilla, solo una masa de agua que se movía con una fuerza silenciosa y amenazante. El sonido de la corriente era constante, un murmullo grave que parecía advertirles que se alejaran. Gabriela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era mucho más grande de lo que había imaginado, mucho más imponente. De día, decían que el río parecía tranquilo, color café con leche, casi inofensivo. Pero de noche, bajo la luz de la luna menguante, el agua era tinta negra, un espejo oscuro que reflejaba la muerte. Beto reunió al grupo en la orilla fangosa. «Escuchen bien», susurró, y su voz apenas se oía sobre el rumor del agua. «Vamos a cruzar en cadena. Los hombres fuertes a los lados, las mujeres y los niños al centro. Sujétense de la cuerda y no la suelten por nada del mundo. El agua les va a llegar al pecho, tal vez al cuello en algunas partes. Si sienten que la corriente los jala, no peleen contra ella. Déjense llevar un poco hacia abajo hasta que encuentren pie». Y silencio. La migra tiene sensores y cámaras térmicas. Si escuchan un helicóptero, se hunden hasta la nariz y se quedan quietos como piedras. ¿Entendido? Todos asintieron, aunque Gabriela notó cómo temblaban las manos de la joven embarazada. El miedo era un animal vivo entre ellos. Beto y su ayudante entraron primero al agua, probando la profundidad con varas largas. El agua estaba helada. Cuando Gabriela metió el primer pie, el frío le subió por la pierna como una descarga eléctrica, robándole el aliento. Apretó a Mateo más fuerte. El bebé se removió, incómodo por el cambio de temperatura y la tensión de su madre. Pero no lloró. Gabriela rezó otra vez, aferrando el rosario con una mano y la cuerda con la otra. Avanzaron lentamente. El lodo del fondo succionaba sus zapatos, tratando de retenerlos, mientras la corriente empujaba contra sus muslos, cada vez más fuerte, cada vez más insistente. El agua subió rápidamente, a la cintura, al pecho. Gabriela jadeó cuando el agua fría tocó la piel sensible de su abdomen. Levantó los brazos para mantener a Mateo completamente seco, su cabeza apenas sobresaliendo del rebozo. A su lado, Rosa llevaba a su hija sobre los hombros. La niña se aferraba al cabello de su madre con los ojos cerrados fuertemente. Estaban a mitad del río cuando todo cambió. La geografía del fondo del río Bravo es traicionera, llena de pozos repentinos y corrientes subterráneas que no se ven desde la superficie. El hombre que iba delante de Gabriela, uno de los hermanos jóvenes, pisó en falso. Desapareció en un segundo, tragado por un agujero invisible en el lecho del río. El pánico estalló instantáneamente. El grupo rompió la formación. La cuerda se tensó violentamente y se soltó de las manos de la joven embarazada, que soltó un grito ahogado antes de ser arrastrada por la corriente. «¡No se suelten!», gritó Beto, olvidando el sigilo, pero era demasiado tarde. El caos se apoderó de la oscuridad. Gabriela sintió un tirón brutal cuando alguien, en su desesperación por no ahogarse, se agarró de su mochila, hundiéndola bajo el agua helada. Todo se volvió negro y confuso. El agua invadió su nariz y su boca, con sabor a tierra y a muerte. Su instinto de supervivencia gritaba, pero su único pensamiento claro y brillante en medio del terror fue Mateo. Pataleó con todas sus fuerzas, luchando contra el peso de la ropa mojada y la mano invisible que parecía querer arrastrarla al fondo. Logró sacar la cabeza a la superficie, tosiendo y escupiendo agua. Buscó desesperadamente a su alrededor.
El grupo se había dispersado. Veía cabezas flotando río abajo, escuchaba gritos ahogados y chapoteos frenéticos. «¡Mateo!», gritó revisando el bulto en su pecho. El bebé estaba allí, mojado y llorando a todo pulmón, un sonido desgarrador que cortaba la noche. Estaban solos. La corriente los había separado de los demás y los arrastraba hacia una zona más profunda y oscura del río. Gabriela intentó nadar hacia donde creía que estaba la orilla americana, pero sus fuerzas se agotaban rápidamente. El frío le entumecía los músculos. Cada brazada era una agonía. El río era un monstruo que la envolvía, apretándola, susurrándole que se rindiera. Mateo seguía llorando, y Gabriela sentía que cada lágrima de su hijo le pesaba como una piedra en el alma. «Señor, por favor, no dejes que muera», suplicó entre sollozos, tragando más agua. «Llévame a mí, pero sálvalo a él». Fue entonces, en el momento exacto en que sus piernas dejaron de responder, y sintió que la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre su visión, que lo escuchó. No eran los gritos de los otros migrantes. No era el sonido del agua chocando contra las rocas. Era un sonido que helaba la sangre más que el propio río. Un llanto, pero no un llanto humano. Era un lamento agudo, prolongado, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Un llanto de mujer, tan lleno de dolor y angustia que hacía vibrar los huesos. «¡Ay, mis hijos!». El sonido atravesó la neblina del dolor de Gabriela. Alzó la vista, con los ojos ardiendo por el agua sucia, y allí, a unos 10 metros delante de ella, flotando sobre la superficie del agua negra como si la gravedad no existiera para ella, vio una figura, una mujer. Vestía un camisón blanco, antiguo, que brillaba con una luz pálida y enfermiza bajo la luna. Su cabello largo y negro flotaba alrededor de su cabeza como si estuviera bajo el agua, aunque su cuerpo estaba en el aire. No se le veía el rostro, cubierto por el velo de cabello, pero Gabriela pudo sentir su mirada. Una mirada que pesaba más que el río entero. El terror paralizó a Gabriela por un segundo, haciéndola olvidar incluso que se estaba ahogando. Era la Llorona, la leyenda con la que la habían asustado desde niña, la mujer que ahogaba a los niños. Gabriela apretó a Mateo contra sí, preparándose para el final, pensando que el espíritu había venido a reclamar a su hijo para reemplazar a los suyos. Cerró los ojos, esperando las manos frías de la espectro, pero nada pasó. El agua a su alrededor, que segundos antes se agitaba con furia, de repente se calmó, se volvió mansa, casi aceitosa. Gabriela abrió los ojos. La mujer de blanco seguía allí, suspendida sobre el agua, pero no se acercaba. Su mano, pálida y esquelética, se alzó lentamente. Un dedo largo y huesudo apuntaba hacia la derecha, hacia un recodo del río donde la oscuridad era absoluta. El llanto cesó por un instante, y Gabriela escuchó un susurro en su mente, una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. «Por aquí, si quieres que viva». Gabriela no tenía opciones. Su lógica le gritaba que era una trampa, una locura seguir a un fantasma. Pero su corazón de madre, latiendo en sincronía con el de su bebé aterrorizado, sintió algo más. En esa figura terrorífica no había maldad depredadora, había dolor. Un dolor infinito que Gabriela, con su propio rostro moreteado y su vida hecha pedazos, podía reconocer. Tomó una bocanada de aire y, contra todo instinto racional, comenzó a nadar hacia donde el dedo del espectro señalaba. Cada brazada hacia la dirección que señalaba la espectro se sentía como nadar en melaza fría. El agua, que segundos antes la golpeaba con la violencia de un animal salvaje, ahora se apartaba a su paso con una docilidad antinatural, creando un corredor de quietud en medio del caos del río Bravo. Gabriela no miraba hacia atrás, no miraba hacia los lados donde la corriente seguía rugiendo y devorando ramas y sueños. Sus ojos estaban fijos en la espalda de la mujer de blanco que flotaba unos metros adelante, marcando el camino. El aire alrededor de Gabriela cambió drásticamente. Ya no olía al lodo podrido del río ni al miedo sudoroso de los migrantes. Un aroma penetrante y nauseabundo invadió sus fosas nasales,
una mezcla dulce y enferma de nardos viejos, cirios consumidos y agua estancada. Era el olor de un velorio antiguo, de flores dejadas demasiado tiempo sobre una tumba olvidada. Gabriela quiso vomitar, pero el instinto de supervivencia le cerró la garganta. Siguió nadando. Sus brazos ardían por el esfuerzo y sus piernas, entumecidas por el frío, se movían por pura inercia mecánica. Mateo, contra todo pronóstico, había dejado de llorar. Se había quedado inerte contra su pecho, y el terror de que estuviera muerto le dio a Gabriela una última inyección de adrenalina desesperada. Tenía que llegar a la orilla. Tenía que saber si su hijo respiraba. La figura de la Llorona no nadaba. Simplemente avanzaba, deslizándose sobre la superficie como si fuera niebla densa. De vez en cuando el llanto volvía a brotar de ella, pero ahora era un sollozo bajo, un gemido continuo que vibraba en el agua y resonaba en los dientes de Gabriela. No era un sonido que se escuchara con los oídos, sino que se sentía en la médula, una tristeza tan profunda y antigua que hacía que la propia tristeza de Gabriela pareciera insignificante. La mujer de blanco giró levemente la cabeza, y aunque su rostro seguía oculto tras la cortina de cabello negro y mojado, Gabriela sintió que la urgía a apurarse. El tiempo se acababa. De repente, las rodillas de Gabriela golpearon algo sólido. No era fango traicionero, sino piedra. Había llegado a una zona baja, un banco de arena y rocas que formaba una pequeña ensenada natural, oculta por carrizos altos y árboles torcidos que colgaban sobre el agua como garras. Gabriela se puso de pie, tambaleándose, con el agua llegándole a la cintura, luego a las rodillas. El peso de su ropa mojada se multiplicó al salir de la ingravidez del río, cayendo sobre ella como una losa de plomo. Dio 3 pasos torpes y colapsó sobre la tierra seca y fría de la orilla estadounidense. Estaba a salvo, o al menos estaba en tierra firme. Lo primero que hizo, con las manos temblando tanto que apenas podía coordinar los movimientos, fue desatar el rebozo. Mateo estaba pálido, sus labios tenían un tono azulado preocupante, y su piel estaba fría al tacto. «Mateo», susurró Gabriela, frotando la espalda y el pecho del niño con frenesí para generar calor. «Mi amor, despierta, por favor». El bebé soltó un tosido seco, escupió un poco de agua y comenzó a llorar de nuevo. Fue el sonido más hermoso que Gabriela había escuchado en su vida. Lo abrazó, pegando su mejilla contra la frente helada del niño, y lloró con él, mezclando sus lágrimas calientes con el agua del río que empapaba sus rostros. Cuando finalmente pudo levantar la vista, buscó a su salvadora. El río corría oscuro y rápido frente a ella, indiferente a su tragedia. La figura de blanco ya no estaba sobre el agua. Gabriela escaneó la orilla, los árboles, la oscuridad impenetrable de la maleza. Nada. Solo el viento moviendo las ramas de los mezquites y el sonido lejano de un grillo. La Llorona se había desvanecido, dejando tras de sí únicamente ese olor persistente a flores muertas y la sensación de una presencia que observaba desde las sombras. Gabriela se arrastró con Mateo en brazos hacia el interior de la pequeña cueva formada por las raíces expuestas de un enorme álamo y unas rocas grandes que ofrecían protección contra el viento. Necesitaba quitarle la ropa mojada al bebé y darle calor con su propia piel. Mientras se acomodaba en el refugio improvisado, sus ojos se acostumbraron a la penumbra y notó algo extraño en las rocas que la rodeaban. La luz de la luna se filtraba entre las hojas, iluminando débilmente la piedra caliza. No era una superficie lisa, estaba llena de marcas. Gabriela se acercó, entrecerrando los ojos, y pasó los dedos por las hendiduras. Eran nombres. Nombres toscamente tallados con piedras o navajas, algunos profundos y claros, otros apenas visibles por el paso del tiempo y la erosión. María, 1985. Concepción y su niño, 1998. Rosa, 2001. Lupita, 2010. Había docenas, quizás cientos de nombres grabados en ese pequeño rincón escondido del río. Fechas que abarcaban décadas. No era un lugar cualquiera. Gabriela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del agua. Era un santuario o un cementerio de recuerdos. Cada nombre representaba una historia.
una madre, una huida. Habían llegado todas, o eran recordatorios de las que el río se había llevado. No toques eso, muchacha, son sagrados. La voz surgió de la oscuridad detrás de ella, ronca y seca como la tierra del desierto. Gabriela dio un respingo y abrazó a Mateo con fuerza, girándose hacia el origen del sonido, lista para pelear o correr, aunque su cuerpo no le respondiera. De entre las sombras de los arbustos emergió una figura pequeña y encorvada. Era una mujer anciana, envuelta en varias capas de ropa desgastada y un chal de lana gris que le cubría la cabeza. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, curtido por años de sol y viento, pero sus ojos brillaban con una inteligencia aguda y cautelosa. No parecía un agente de migración, ni tampoco un peligro inmediato. Parecía parte del paisaje, tan antigua como las rocas mismas. «Perdón, no quería asustarte», dijo la anciana, levantando las manos abiertas para mostrar que no llevaba armas. «Me llamo Mercedes, Doña Mercedes. Llevo aquí 2 días esperando a que baje la marea de la patrulla fronteriza para seguir mi camino. Vi cómo llegaste. Vi quién te trajo». Gabriela la miró con desconfianza, pero el agotamiento la vencía. «¿Usted la vio?», preguntó con un hilo de voz. «¿Vio a la mujer de blanco?». Doña Mercedes asintió lentamente y se sentó en una piedra cercana, manteniendo una distancia respetuosa. «Claro que la vi. No es la primera vez. Y por la cara que traes, tampoco será la última vez que pienses en ella». La anciana sacó de entre sus ropas una botella de plástico con agua y un paquete de galletas saladas, ofreciéndoselos a Gabriela. «Come. Necesitas fuerza para la leche del niño». Gabriela aceptó la comida con manos temblorosas. Bebió un sorbo largo y luego preguntó lo que le quemaba el alma. «¿Qué fue eso? ¿Por qué me ayudó? Siempre me dijeron que ella robaba a los niños, que los ahogaba porque estaba loca de dolor por los suyos». Doña Mercedes soltó una risa triste, un sonido breve que se perdió en la noche. «Eso es lo que cuentan los que no saben, los que no han sentido el verdadero miedo de perder a un hijo. La gente cuenta historias para asustar a los niños y que no se acerquen al río. Pero la verdad es más complicada». La anciana se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado tenuemente por la luna, dándole un aspecto casi espectral. «Ella busca a sus hijos, sí, eso es cierto. Lleva siglos buscándolos, llorando por ellos, condenada a repetir su tragedia noche tras noche. Pero ella no es un monstruo sin alma, muchacha. Es una madre rota. Y cuando ve a otra madre en el agua, desesperada, dispuesta a morir antes que soltar a su cría, ella recuerda lo que es amar así». Gabriela miró los nombres tallados en la roca a su lado. «¿Y todas estas mujeres, ella las salvó también?». «A algunas», respondió Mercedes, su voz bajando de tono. «A las que tenían el corazón puro, a las que no cruzaban por codicia, sino por amor. Pero mira bien las fechas, hay muchos huecos, no todas tienen la suerte de encontrarla de buenas. A veces su dolor es tan grande que no distingue entre los vivos y los muertos, y se los lleva para tratar de calmar su propia soledad. Tuviste suerte, muchacha, mucha suerte. O quizás ella vio algo en ti». Gabriela bajó la mirada hacia Mateo, que ahora dormía exhausto contra su pecho. Recordó el moretón en su propio rostro, los golpes, la decisión de huir sin mirar atrás. Recordó cómo la Llorona había señalado el camino, cómo el agua se había calmado. No había sido suerte. Había sido una conexión, un pacto silencioso sellado en el horror del ahogamiento. «Pero ten cuidado», advirtió doña Mercedes, sacando a Gabriela de sus pensamientos. Su tono se volvió grave, casi amenazante. «Nada es gratis en este mundo, y mucho menos en el otro. Ella no hace favores, ella hace intercambios». «¿Intercambios?», preguntó Gabriela, sintiendo que el miedo volvía a trepar por su espalda. «¿Qué quiere de mí?». «No tengo nada. Perdí mi mochila en el río. Solo tengo a mi hijo». Mercedes negó con la cabeza. «No quiere tu dinero ni tu ropa. Quiere lo único que ella ya no tiene. Quiere la certeza de que ese niño será amado.
de que el sacrificio valió la pena. Ella te salvó la vida esta noche, te sacó de las fauces del río cuando ya estabas muerta. Ahora tu vida y la del niño están ligadas a ella. Gabriela sintió un peso en el pecho, una opresión que le dificultaba respirar. ¿Qué significa eso? Significa que ella estará vigilando, susurró la anciana mirando hacia la oscuridad del río como si esperara verla aparecer de nuevo. Dicen que a las que salva nunca las deja del todo, se convierte en su sombra. Mientras seas una buena madre, mientras protejas a ese niño con la misma ferocidad con la que cruzaste este río, no tendrás nada que temer. Ella será tu ángel guardián, un ángel terrible y triste, pero un ángel al fin. ¿Pero qué?, insistió Gabriela. Pero si fallas, dijo Mercedes, clavando sus ojos oscuros en los de Gabriela. Si olvidas lo que sentiste en el agua, si descuidas a ese niño o lo abandonas, entonces conocerás a la otra llorona, la que no salva, la que cobra las deudas con llanto y sangre. Un silencio pesado cayó entre las dos mujeres. El viento sopló más fuerte, agitando los carrizos que sonaban como susurros de advertencia. Gabriela abrazó a Mateo tan fuerte que el niño se removió en sueños. La promesa implícita flotaba en el aire, pesada y definitiva. No había firmado ningún papel, no había estrechado ninguna mano, pero sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que acababa de entrar en un contrato eterno. Esa noche, Gabriela no durmió. Se quedó sentada contra la roca fría, vigilando la entrada de su refugio, escuchando el correr del río que parecía llamarla por su nombre. Doña Mercedes se durmió a los pocos minutos, su respiración ronca marcando el paso del tiempo. Gabriela repasaba una y otra vez los momentos en el agua, la figura blanca, el dedo huesudo señalando, la mirada sin ojos que lo veía todo, y esa frase que había escuchado en su mente, clara como el cristal: por aquí, si quieres que viva. Al amanecer, la luz del sol reveló la realidad cruda de su entorno. Estaban en una zona de matorrales densos, lejos de cualquier carretera visible. La ropa de Gabriela se había secado pegada a su cuerpo, rígida por el lodo y la sal del sudor. Mateo despertó hambriento y lloroso. Gabriela le dio el resto de su agua y amamantó al niño, sintiéndose débil y mareada. Sabía que tenían que moverse. La patrulla fronteriza estaría peinando la zona con el sol arriba. Doña Mercedes se despertó con la agilidad de quien está acostumbrada a dormir con un ojo abierto. «Es hora», dijo, sacudiendo su chal. «Conozco un camino hacia la carretera 277. Desde ahí podemos caminar hacia Eagle Pass sin que nos vean tanto. Si tenemos suerte, encontraremos a alguien que nos dé un aventón». Gabriela se puso de pie, sus piernas protestando con calambres dolorosos. Miró por última vez las marcas en la piedra. Pasó sus dedos sobre una fecha reciente. Elena, 2021. Sacó una pequeña piedra afilada del suelo y con mano temblorosa pero decidida comenzó a rayar la roca junto a los otros nombres. Tardó varios minutos, pero al final allí quedó grabado, tosco y desigual, su testimonio. Gabriela y Mateo, 2023. No era solo un registro de su paso, era una firma, una aceptación de que ahora formaba parte de esa hermandad extraña de mujeres tocadas por la muerte y devueltas a la vida por el espíritu más temido de México. «Vámonos», dijo, girándose hacia Mercedes. Su voz sonaba diferente ahora, más dura, más vieja. La Gabriela que había entrado al río la noche anterior había muerto en esas aguas negras. La mujer que salía de la cueva era otra cosa, una sobreviviente, una madre bajo pacto. Caminaron durante horas bajo el sol implacable de Texas. El paisaje era monótono y hostil, tierra roja, cactus y cielo azul infinito. Cada vez que escuchaban el motor de un vehículo a lo lejos, se tiraban al suelo, escondiéndose entre los arbustos espinosos, con el corazón en la boca. Pero Gabriela sentía una extraña calma en su interior, una sensación de que no estaban solas. De vez en cuando el calor hacía vibrar el aire sobre el asfalto lejano, le parecía ver por el rabillo del ojo un destello blanco entre los mezquites. No le daba miedo. Al contrario, le daba fuerzas.
Llegaron a un punto de descanso improvisado al atardecer, cerca de una vieja granja abandonada. Decidieron esperar a que cayera la noche para intentar acercarse a la ciudad. El hambre apretaba el estómago de Gabriela, pero su preocupación principal era Mateo. El niño estaba inusualmente tranquilo, observando todo con ojos grandes y serios. Esa noche, mientras doña Mercedes roncaba suavemente en un rincón de la estructura ruinosa, Gabriela salió a tomar aire fresco. La luna estaba alta otra vez. Se alejó unos metros de la granja, hacia un pequeño arroyo que corría cerca. Necesitaba lavarse la cara, quitarse la costra de miedo que aún sentía sobre la piel. Se arrodilló junto al agua y ahuecó las manos para beber. El agua estaba fresca. Al levantar la vista, el reflejo en el arroyo la detuvo en seco. Detrás de su propio reflejo, distorsionado por las ondas del agua, había alguien más. Gabriela se giró rápidamente, pero no había nadie, solo el campo vacío bañado por la luz de luna. Sin embargo, cuando volvió a mirar al agua, el reflejo seguía allí, la mujer de blanco. Pero esta vez no estaba lejos. Estaba justo detrás del hombro de Gabriela en el reflejo. Y esta vez, Gabriela pudo ver más detalles. Pudo ver las manos, largas y finas, que parecían querer posarse sobre sus hombros, en un gesto que podía ser de consuelo o de posesión. Y pudo escuchar, no con sus oídos, sino directamente en su mente, una voz clara, humana, cargada de una tristeza infinita, pero también de una autoridad absoluta. «Tú prometiste», susurró la voz, resonando como el eco en un pozo profundo. Gabriela no había dicho ninguna palabra en voz alta en el río, pero su corazón lo había gritado. «Lo sé», respondió Gabriela al aire vacío, con lágrimas brotando de sus ojos. «Lo sé. Nunca lo dejaré. Nunca». El reflejo en el agua sonrió. No fue una sonrisa bonita. Fue una mueca de dolor que apenas curvó los labios pálidos, y entonces la imagen se disolvió en la corriente. Gabriela regresó con Mateo, lo abrazó y se preparó para la siguiente etapa de su viaje. Sabía que llegar a Estados Unidos no era el final. Era apenas el comienzo de una vida donde cada decisión, cada momento lejos de su hijo, sería juzgado no por las leyes de los hombres, sino por la mirada vigilante de un espíritu que no conocía el perdón. Los días siguientes fueron una borrosidad de suerte inesperada y encuentros fortuitos. Un camionero que no hizo preguntas y las llevó hasta San Antonio. Una mujer en una iglesia que les dio ropa limpia y la dirección de un albergue seguro. Doña Mercedes se separó de ellas en la estación de autobuses, dándole un último apretón de manos a Gabriela. «Acuérdate, muchacha», le dijo la anciana, mirándola fijamente. «Ella no olvida. Cuida a ese niño como si fuera de oro, porque el precio que pagaste por él es más alto de lo que crees». Gabriela asintió y vio partir a la anciana. Se quedó sola en la gran ciudad, con sus rascacielos brillantes y sus autopistas que parecían nudos de serpientes de concreto. Todo era ruidoso, rápido, intimidante. Pero Gabriela tenía algo que los demás no tenían. Tenía una sombra. Los primeros años en San Antonio fueron duros. Gabriela trabajaba limpiando oficinas de noche y lavando platos en un restaurante de día, durmiendo apenas 4 horas diarias. Mateo crecía en una pequeña guardería comunitaria donde las monjas lo cuidaban mientras su madre se partía la espalda para darle un futuro. Pero cada noche, sin falta, Gabriela llegaba a recogerlo sin importar qué tan cansada estuviera. Lo bañaba, le daba de cenar y le leía cuentos hasta que se dormía. Nunca se quejaba de su suerte. Cada vez que sentía que no podía más, que el cansancio la iba a vencer, recordaba el olor a flores podridas y el frío del río. Recordaba la promesa. Y a veces, en las noches de tormenta, cuando la lluvia golpeaba con furia la ventana de su pequeño apartamento en el sótano, Gabriela podía jurar que escuchaba un llanto lejano mezclándose con el viento. No le daba miedo, le daba paz. Sabía que la Llorona estaba allí, afuera, vigilando que ella cumpliera su parte del trato, hasta que llegó la oferta. Habían pasado 3 años. Mateo ya tenía 4 años. Era un niño vivaz, inteligente, con los ojos grandes de su madre
y una risa que iluminaba la habitación. Gabriela había logrado estabilizarse un poco, pero el dinero siempre era escaso. Una tarde, su jefa en la empresa de limpieza la llamó a su oficina. «Gabriela, tengo una oportunidad para ti», le dijo la mujer, una americana amable pero pragmática. «Tengo una hermana en Dallas que necesita a alguien de confianza para administrar el personal de limpieza de su hotel. Paga el doble de lo que ganas aquí. Te darían alojamiento y seguro médico. Es una gran oportunidad para salir adelante de verdad». El corazón de Gabriela dio un salto. Era la oportunidad que había estado esperando. Podría ahorrar, podría darle a Mateo una educación mejor, quizás incluso comprar una casita algún día. «Pero hay un detalle», continuó la jefa. «El trabajo requiere que vivas en el hotel durante los primeros 6 meses. Es un periodo de prueba intensivo. No permiten niños en las habitaciones del personal durante esa fase. Tendrías que venir sola al principio». Gabriela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Sola? ¿Sin Mateo? «Sería solo por 6 meses», insistió la jefa. «Podrías dejarlo con alguien de confianza aquí, o enviarlo con familiares temporalmente. Con el dinero que ganarás, podrás pagarle el mejor cuidado. Y luego, cuando tengas tu propio lugar allá, lo mandas a traer. Piénsalo, Gabriela. Es el futuro de tu hijo lo que está en juego». Gabriela salió de la oficina aturdida. 6 meses, medio año sin ver a Mateo cada noche, sin darle el beso de buenas noches, sin espantar sus pesadillas. Pero era por él, era para darle una vida mejor, lejos de la pobreza, lejos del miedo a la deportación. ¿No era eso también ser una buena madre? Sacrificarse hoy para que él tuviera todo mañana. Esa noche, Gabriela acostó a Mateo y se sentó en la pequeña mesa de la cocina con una taza de té, haciendo cuentas en un cuaderno. Los números cuadraban. Si aceptaba el trabajo, en 2 años podría tener papeles, casa, estabilidad. Si se quedaba, seguirían viviendo al día, con el miedo constante. Quizás doña Mercedes exageraba, pensó Gabriela, tratando de convencerse. Quizás la Llorona solo quería que cruzáramos vivos. 6 meses no es abandonar, es trabajar, es amor. En el momento exacto en que ese pensamiento cruzó su mente, en el instante en que consideró seriamente dejar a Mateo atrás, el grifo de la cocina se abrió de golpe. El chorro de agua salió con una presión violenta, golpeando el fregadero de metal con un estruendo que hizo saltar a Gabriela de la silla. Corrió a cerrarlo, pero la llave estaba atascada, girando en falso. El agua estaba helada, tan fría que le quemaba las manos. Entonces escuchó el sonido. Venía del baño. La ducha se había encendido sola. Gabriela corrió al baño, con el corazón latiéndole en la garganta. El agua salía a borbotones de la regadera, llenando rápidamente la bañera. El vapor comenzó a empañar el espejo, pero no era vapor caliente. Era una niebla fría, densa, que olía a flores muertas y agua de río. Gabriela se quedó paralizada en el umbral de la puerta. El olor la transportó instantáneamente 3 años atrás, a la orilla fangosa del río Bravo. En el espejo empañado, una mano invisible comenzó a trazar líneas lentamente. El chirrido del dedo contra el vidrio fue insoportable. Gabriela miró con horror cómo se formaban las letras, una por una, goteando agua como si fueran lágrimas. «Prometiste». La temperatura en el apartamento cayó en picada. Gabriela podía ver su propio aliento en el aire. Las luces comenzaron a parpadear. Y entonces, desde la sala, donde Mateo dormía, se escuchó un sollozo. No era el llanto de un niño, era el llanto de una mujer. Suave, triste, pero acercándose a la habitación del niño. Gabriela entendió. No era una advertencia, era una amenaza cumplida. Había considerado, aunque fuera por un segundo, romper el vínculo sagrado. Había puesto el dinero por encima de la presencia. Y la guardiana estaba allí para cobrar. «¡No!», gritó Gabriela, corriendo hacia la habitación de Mateo. «No lo toques, es mío». Entró derrapando en el cuarto. Mateo seguía dormido, pero la ventana estaba abierta de par en par y las cortinas volaban violentamente hacia adentro, impulsadas por un viento helado.
Junto a la cuna, de pie, había una mancha de oscuridad que parecía absorber la luz de la calle. Tenía forma de mujer. El vestido blanco brillaba con esa luz lunar enfermiza. Gabriela se lanzó sobre la cuna, cubriendo el cuerpo de su hijo con el suyo, actuando como un escudo humano contra lo sobrenatural. «No me iré», sollozó Gabriela, abrazando a Mateo, quien se despertó asustado por los gritos. «No lo dejaré. Renuncio al trabajo. Me quedo. Te lo juro por mi vida, me quedo con él. Nunca nos separaremos». La figura junto a la cuna se quedó inmóvil un momento. El aire estaba tan tenso que parecía que iba a romperse como un cristal. El olor a podredumbre era sofocante. Gabriela cerró los ojos y comenzó a rezar el Ave María, mezclando las oraciones con promesas frenéticas a la entidad. Poco a poco, el viento dejó de soplar. La temperatura comenzó a subir. El sonido del agua en el baño y la cocina cesó de golpe. Gabriela se atrevió a abrir un ojo. La figura ya no estaba. La habitación estaba vacía, salvo por ella y su hijo. Gabriela se quedó allí, tirada en el suelo junto a la cuna, temblando incontrolablemente, abrazada a Mateo, que lloraba confundido. No lo soltó en toda la noche. Al día siguiente, a primera hora, llamó a su jefa y rechazó el trabajo. No dio explicaciones. No podía darlas. Nadie entendería que su contrato de permanencia no era con una empresa, sino con un fantasma. Gabriela colgó el teléfono con las manos todavía temblorosas, pero sintiendo que un peso inmenso, mucho mayor que la fatiga de sus 2 trabajos, se levantaba de sus hombros. La jefa había sonado decepcionada, incluso un poco molesta por la falta de aviso, pero Gabriela apenas escuchó sus palabras. Su atención estaba centrada en el niño que desayunaba cereal en la mesa de la cocina, ajeno al huracán sobrenatural que había estado a punto de devorarlos la noche anterior. Mateo la miró con una sonrisa llena de leche y le preguntó si irían al parque. Gabriela asintió conteniendo las lágrimas. Sí, irían al parque. Irían a todos lados juntos. Siempre. Al entrar al baño minutos después, Gabriela notó que el espejo ya no tenía vapor. Las letras acusadoras habían desaparecido, evaporadas como si nunca hubieran estado allí. Sin embargo, en la esquina inferior del vidrio, justo donde el marco de metal se encontraba con el cristal, quedaba una pequeña mancha de humedad persistente que olía a río estancado. Gabriela no la limpió. La dejó allí como un recordatorio, un monumento diminuto y privado a su pacto. Entendió entonces que su vida en Estados Unidos no sería la del sueño americano tradicional, ese que se mide en cuentas bancarias y ascensos laborales. Su éxito se mediría en tiempo compartido, en abrazos, en estar presente. La Llorona no le había quitado una oportunidad. Le había reordenado las prioridades de la manera más brutal posible. Los meses siguientes transcurrieron con una calma diferente. Gabriela siguió limpiando oficinas y lavando platos, pero cambió su actitud hacia el cansancio. Cada vez que sus pies dolían o su espalda protestaba, miraba a Mateo y recordaba el frío del agua. Recordaba que el dolor físico era el precio de tenerlo cerca. Y curiosamente las cosas empezaron a mejorar, no de golpe, sino con la suavidad de una marea que sube. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una panadería mexicana cerca de su casa, lo que le permitía llevar a Mateo con ella por las tardes. La dueña, una señora mayor de Michoacán, adoraba al niño y le permitía hacer la tarea en una mesa del rincón mientras Gabriela atendía a los clientes. No ganaba el doble, ni tenía seguro médico corporativo, pero tenía paz. Y tenía a su hijo bajo su vista. La presencia de la Llorona cambió también. Ya no era esa amenaza inminente que hacía estallar tuberías o helaba las habitaciones. Se convirtió en una especie de guardia silenciosa. Gabriela aprendió a reconocer las señales sutiles de su presencia. A veces, cuando caminaba de noche hacia la parada del autobús con Mateo de la mano, sentía que la temperatura bajaba unos grados a su espalda, creando una barrera de frío que parecía mantener alejados a los borrachos o a los pandilleros que merodeaban el barrio. En una ocasión, Mateo estuvo a punto de correr hacia la calle persiguiendo una pelota, y Gabriela juró ver cómo una ráfaga de viento antinatural
que olía a nardos, empujaba al niño hacia atrás justo antes de que pasara un coche a toda velocidad. No era un fantasma que acechaba para hacer daño. Era una madre eterna protegiendo la inversión que había hecho en el río. Pasaron 2 años más. Mateo cumplió 6. Era un niño despierto, bilingüe, que ya empezaba a preguntar por su papá y por México. Gabriela le respondía con la verdad a medias que se le da a los niños, protegiendo su inocencia. Una tarde de octubre, cuando el calor de Texas empezaba a dar tregua y el cielo se pintaba de tonos violetas y naranjas, Gabriela llevó a Mateo al lago Woodlawn. Era un lugar popular entre las familias latinas de San Antonio, con patos graznando y gente caminando alrededor del agua. Se sentaron en una banca frente al lago, compartiendo un elote en vaso. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles, alargando las sombras sobre la superficie del agua. El lago Woodlawn no se parecía en nada al río Bravo. Era tranquilo, contenido, civilizado. Pero agua es agua, y Gabriela sabía que los espíritus no entienden de fronteras municipales. Mientras Mateo corría a tirar migajas a los patos, Gabriela sintió ese cambio familiar en el aire. El bullicio de la gente, las risas de otros niños, el ruido del tráfico lejano, todo pareció amortiguarse, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. El olor llegó primero, sutil, mezclado con el aroma de la tierra húmeda del parque, pero inconfundible. Flores viejas, sal. Gabriela no se alarmó. Enderezó la espalda y buscó con la mirada. No tuvo que buscar mucho. Al otro lado del lago, cerca de la pequeña isla artificial que servía de refugio para las aves, había una figura de pie. No flotaba sobre el agua esta vez, sino que estaba parada en la orilla de la isla, entre los carrizos. El vestido blanco ya no brillaba con esa luz espectral intensa de la primera vez. Ahora tenía un tono más suave, casi melancólico, mimetizándose con la niebla baja que empezaba a formarse sobre el agua. No había nadie más mirando en esa dirección. Para los corredores y las familias que paseaban, era solo un juego de luces y sombras. Para Gabriela, era una audiencia. La Llorona no lloraba. Estaba completamente inmóvil, con su cabello negro cayendo como una cascada oscura sobre sus hombros. Gabriela sintió su mirada atravesar la distancia del lago, conectando directamente con su pecho. No había juicio en esa mirada, ni amenaza. Había un reconocimiento. Gabriela miró a Mateo, que reía mientras un pato intentaba picarle los tenis, y luego volvió a mirar a la figura. «Aquí estamos», pensó Gabriela, proyectando sus pensamientos con fuerza hacia la entidad. «No lo he soltado. No he fallado. Cumplí mi palabra». La figura en la isla inclinó la cabeza muy lentamente. Fue un gesto casi imperceptible, un asentimiento solemne, y entonces, por primera vez, Gabriela vio algo parecido a la paz en la postura del espíritu. La tensión en los hombros de la Llorona pareció relajarse. Alzó una mano, no para señalar un camino de huida, ni para amenazar, sino en un gesto suave de despedida, o tal vez de bendición. Una brisa fría recorrió el parque, agitando las copas de los árboles y rizando la superficie del lago. Cuando la brisa pasó y la visión de Gabriela se aclaró, la isla estaba vacía. Solo quedaban las garzas blancas descansando en las ramas y el reflejo de la luna naciente en el agua. Gabriela respiró hondo, llenando sus pulmones de aire fresco. Se levantó de la banca y llamó a Mateo. «Vámonos, mijo. Ya es tarde, y mañana hay escuela». Mateo corrió hacia ella y le tomó la mano. Su manita estaba cálida, viva, vibrante. Gabriela la apretó con firmeza, sintiendo el pulso de su hijo contra su palma. Mientras caminaban hacia la salida del parque, alejándose del agua, Gabriela supo que la vigilancia nunca terminaría del todo. Sabía que en cada decisión importante, en cada encrucijada, sentiría el peso de esa mirada sin ojos. Sabía que jamás podría ser una madre descuidada, ni siquiera por un instante. Pero ya no sentía miedo, sentía gratitud. Porque en un mundo donde tantos peligros acechaban, donde la vida de un inmigrante pende siempre de un hilo, ella tenía algo que nadie más tenía. Tenía una sombra blanca que caminaba a su lado.
Tenía una promesa que la había salvado de ahogarse, no solo en el río, sino en la vida misma. Y así termina la historia de Gabriela. O más bien, así comienza su vida con una promesa eterna. ¿Sabes qué es lo más impactante de esta historia? Que no es única. Cada año miles de madres cruzan ese mismo río, desesperadas con sus hijos en brazos, y muchas no lo logran. Pero según los testimonios que he recopilado, hay madres que juran haber visto a una mujer de blanco en el agua, una mujer que llora, una mujer que señala el camino. ¿Es la Llorona real? ¿O es la esperanza tomando forma cuando más la necesitamos? Déjame tus respuestas en los comentarios. ¿Conoces a alguien que haya tenido un encuentro similar? ¿Crees que la Llorona protege o atormenta? ¿Aceptarías la promesa que aceptó Gabriela? Si esta historia te conmovió, te pido 3 cosas. Primero, suscríbete al canal. Cada semana traigo historias reales como esta, historias que necesitan ser contadas con respeto y dignidad. Segundo, dale like a este video. Ayuda a que más personas conozcan estas historias y entiendan el sacrificio de tantas madres valientes. Y tercero, comparte esta historia, porque hay alguien en tu vida que necesita escucharla. Alguien que está considerando cruzar o que ya cruzó y carga estas memorias. El próximo episodio de Historias con la Llorona te llevará al desierto de Sonora, donde una madre y su hija encontrarán algo imposible en medio de las dunas, y lo que descubrirán sobre la Llorona cambiará todo lo que crees saber. No te lo pierdas. Activa la campanita para ser el primero en verlo. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por respetar estas vivencias. Y recuerda, detrás de cada leyenda hay una madre que amó con toda su alma. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Y ten cuidado si alguna vez cruzas un río de noche. Nunca sabes quién puede estar observando desde el agua. Pero espera, no te vayas todavía. Sé que la historia de Gabriela nos deja con un sentimiento de esperanza, una luz tenue en medio de tanta oscuridad. Pero como bien me advirtió doña Mercedes en mis investigaciones, y como te mencioné al principio de este relato, la Llorona es una entidad de dualidades. No existe la luz sin la sombra, y no existe un pacto sagrado sin las terribles consecuencias de romperlo. Para que entiendas realmente el peso de lo que Gabriela aceptó y por qué su fidelidad a esa promesa es tan vital, necesito contarte la otra cara de la moneda. En los archivos de historias del otro lado existe un testimonio más. Uno que llegó a mí en forma de una serie de grabaciones de voz enviadas por un hombre al que llamaremos Esteban. Esteban no tuvo el final de Gabriela, y su historia es el recordatorio brutal de que al espíritu del río no se le puede engañar. Si tienes el valor, quédate unos minutos más, porque lo que le pasó a Esteban en una lujosa casa de Houston, lejos del río, es tan real como el agua que casi ahoga a Mateo. Esto ocurrió 5 años antes de la travesía de Gabriela. Esteban era un hombre joven, ambicioso, originario de Veracruz. Cruzó la frontera por la zona de Laredo, llevando consigo a su hija de 3 años, Sofía. Su esposa había fallecido un año antes por una enfermedad repentina, y Esteban, desesperado por las deudas y el dolor, decidió buscar el sueño americano. Al igual que Gabriela, se encontró con las aguas traicioneras del río Bravo en una noche sin luna. Al igual que Gabriela, el coyote los abandonó cuando la patrulla fronteriza se acercó demasiado. Y al igual que ella, Esteban se vio arrastrado por la corriente, con su hija aferrada a su cuello, tragando agua y rezando por un milagro. El milagro llegó. O lo que él pensó que era un milagro. Una mujer de blanco, el llanto que helaba la sangre, la mano huesuda señalando un banco de arena seguro. Esteban, en su terror, hizo la promesa. Gritó al viento y a la oscuridad que si su hija vivía, él viviría solo para ella, que nunca le faltaría nada, que ella sería su mundo entero. La Llorona, satisfecha con el juramento de un padre desesperado, calmó las aguas y les permitió pasar. Esteban llegó a Texas, y al principio cumplió. Trabajaba de sol a sol en la construcción, cuidando a Sofía con celo, durmiendo poco para asegurar que ella tuviera comida y escuela.
Pero el éxito, a veces, es un veneno lento. Esteban tenía un talento natural para los negocios. Aprendió inglés rápido, formó su propia cuadrilla de trabajadores y en cuestión de 4 años pasó de ser un peón a un contratista respetado. El dinero comenzó a fluir. Compró una camioneta grande, ropa de marca y finalmente una casa hermosa en un suburbio acomodado de Houston con jardín y piscina. Fue entonces cuando la memoria del río comenzó a secarse. Esteban conoció a una mujer que no tenía interés en ser madre de una niña ajena. Poco a poco, Sofía, que ya tenía 8 años, comenzó a ser un estorbo en la nueva vida perfecta de su padre. Primero fueron las cenas. Esteban salía con su nueva pareja y dejaba a la niña con niñeras. Luego fueron los fines de semana. Sofía se quedaba en casa viendo televisión mientras su padre viajaba. El amor seguía ahí, supongo, pero estaba enterrado bajo capas de egoísmo y comodidad. El punto de quiebre llegó un verano. La nueva prometida de Esteban le dio un ultimátum sutil pero firme. Querían empezar su propia familia. Querían viajar. Sofía necesitaba disciplina, decía ella. Sugirió enviarla a un internado en el norte del estado, o mejor aún, mandarla de regreso a Veracruz con una tía lejana, enviando dinero cada mes para su manutención. Al principio Esteban se negó, pero la idea se sembró en su mente. Después de todo, pensó, le estaría dando dinero, le estaría dando un futuro. ¿No era eso cumplir la promesa de que no le faltaría nada? Esteban comenzó a racionalizar su traición. Se convenció a sí mismo de que el pacto con el río era solo una alucinación por el estrés, una historia de miedo que su mente había inventado para sobrevivir al trauma. La noche que Esteban firmó los papeles para enviar a Sofía de regreso a México con su tía, la casa en Houston comenzó a llorar. No fue sutil como con Gabriela. Fue violento. Esteban estaba en su despacho revisando los boletos de avión. Eran las 11 de la noche. De repente, el sistema de riego del jardín se encendió. Pero no era el sonido normal de los aspersores. Era un siseo agresivo, como si el agua estuviera furiosa. Esteban miró por la ventana. El agua no caía sobre el césped. Golpeaba las ventanas del cuarto de Sofía con una fuerza imposible, como si alguien estuviera lanzando cubetadas desde afuera. Salió molesto a revisar la tubería. El aire de Houston, normalmente húmedo y caluroso, estaba gélido. Un banco de niebla se arrastraba por el suelo de su jardín impecable, cubriendo sus botas de diseñador. Y el olor, ese olor que tú y yo ya conocemos, no olía a cloro de piscina ni a flores de jardín. Olía a lodo podrido, a peces muertos, a agua estancada durante siglos. Esteban cerró la llave de paso principal, pero el agua seguía golpeando la ventana de su hija. Corrió escaleras arriba, entrando a la habitación de Sofía. La niña estaba sentada en la cama, pálida, mirando hacia la esquina del cuarto, donde las sombras parecían más densas. «Papá», dijo ella con voz temblorosa, «hay una señora mojada que quiere entrar». Esteban encendió la luz, pero el foco estalló al instante. En la oscuridad, iluminada solo por la luz de la calle que entraba por la ventana empapada, vio que el piso de la habitación estaba cubierto de agua negra, y en la esquina, brotando de la misma pared como una mancha de humedad que cobra vida, estaba ella. No era la salvadora que Gabriela vio, no era la figura que señala el camino. Esta era la cobradora. Su vestido estaba hecho jirones, gris por el cieno. Su cabello no flotaba, sino que caía pesado y sucio sobre su rostro, y cuando alzó la cara, Esteban vio lo que nadie debería ver. No había ojos, solo cuencas vacías que lloraban un líquido oscuro y espeso. Su boca se abrió en un grito que no emitió sonido, pero que hizo vibrar los cimientos de la casa. «Mentiroso», susurró la voz en la cabeza de Esteban. «Me la diste, me prometiste cuidarla, ahora la desechas». Esteban intentó hablar, intentó excusarse, decir que solo la enviaba con su tía, que le mandaría dinero. Pero la entidad no entiende de transferencias bancarias, entiende de abandono. La figura avanzó. No caminaba. Se deslizaba sobre el agua negra que ahora le llegaba a los tobillos a Esteban. Sofía gritó.
Esteban, impulsado por un último vestigio de instinto paternal, intentó correr hacia la niña, pero sus pies estaban atrapados. El agua en el suelo se había vuelto espesa, como arenas movedizas, y lo jalaba hacia abajo. Sentía manos frías, docenas de ellas agarrándole los tobillos, jalándolo hacia una profundidad que no debería existir en un segundo piso. «Me la llevo», dijo la Llorona, su voz sonando como piedras chocando bajo el agua. «Si tú no la quieres, yo sí. Yo nunca la dejaré sola». La entidad extendió sus brazos hacia Sofía. La niña, en trance, comenzó a caminar hacia ella, hacia esa oscuridad húmeda y terrible. «No», gritó Esteban, luchando contra las manos invisibles. «No te la lleves. Es mía. Me quedo con ella. Romperé los papeles». La Llorona se detuvo. Giró su rostro sin ojos hacia él. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. La entidad parecía estar sopesando la verdad en el alma de ese hombre. ¿Era miedo o era arrepentimiento genuino? «Te la presto», siseó la espectro, y la temperatura de la habitación descendió tanto que la respiración de Esteban se convirtió en nubes de vapor. «Pero dejaré una marca, para que nunca olvides de dónde vienes y a quién le debes esta vida prestada». La Llorona levantó una mano y con un movimiento rápido y brutal tocó el pecho de Esteban, justo sobre el corazón. Esteban cayó al suelo gritando de dolor, mientras el agua negra se evaporaba instantáneamente, dejando solo manchas de humedad en la alfombra y el olor nauseabundo a río. La luz del pasillo se encendió. Su prometida entró corriendo, gritando, preguntando qué pasaba. Encontraron a Esteban convulsionando en el suelo, con una marca de quemadura en el pecho en forma de una mano delgada y alargada. Una quemadura por frío, no por calor. La piel estaba negra, como congelada. Esteban sobrevivió. Pero su vida cambió esa noche para siempre. La prometida lo dejó a la semana siguiente, asustada por los sucesos inexplicables y la obsesión repentina de Esteban con su hija. Él nunca volvió a ser el mismo hombre de negocios arrogante. Vendió la casa grande. Se mudó a un apartamento modesto con Sofía. Según las grabaciones que me envió, Esteban vive ahora con un dolor crónico en el pecho, un frío permanente que ningún abrigo puede quitar. Dice que cada vez que llueve fuerte en Houston, la cicatriz le duele más, recordándole su deuda. Sofía creció a su lado y él nunca, jamás, volvió a pasar una noche lejos de ella hasta que ella fue una adulta. ¿Por qué te cuento esto justo después de la historia de Gabriela? Porque es vital entender que el mundo espiritual no funciona con nuestras reglas morales flexibles. No hay zonas grises para entidades como la Llorona. Una promesa es una cadena irrompible. Gabriela entendió esto instintivamente, desde el amor. Esteban tuvo que aprenderlo a través del terror y el dolor. Ambas historias, la de la madre que cumplió y la del padre que casi falló, convergen en el mismo punto. El río Bravo no es solo una frontera geopolítica, es un umbral místico, un lugar donde la vida y la muerte bailan juntas y donde los guardianes antiguos todavía exigen respeto. Así que, cuando escuches las leyendas, cuando oigas decir que La Llorona es solo un cuento para asustar niños, recuerda a Gabriela en el parque, sintiendo la paz de su protectora. Y recuerda a Esteban, tocándose la cicatriz helada en su pecho cada vez que el cielo se nubla. La inmigración es un viaje que marca el alma. Para algunos, esa marca es invisible. Para otros, toma la forma de una mujer vestida de blanco que nunca perdona, pero que tampoco olvida un acto de amor verdadero. Ahora sí, hemos llegado al final de este archivo. Espero que estas dos caras de la misma moneda te hayan dado una nueva perspectiva sobre lo que realmente acecha y protege en las aguas de la frontera. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y comparte este video con aquellos que necesitan entender que hay promesas que van más allá de la vida. Soy tu guía en estas historias del otro lado. Mantén la luz encendida esta noche. Y si escuchas un llanto lejano, no intentes averiguar si viene de la calle o de adentro de tu propia casa. A veces es mejor no saber. Hasta la próxima. ¿Sigues ahí? Qué bueno.
porque la verdad es que apagué la grabadora, pero me quedé sentado aquí, en la oscuridad del estudio, pensando en algo que no te dije, algo que conecta con lo que mencioné sobre el desierto de Sonora. Te dije que tuvieras cuidado al cruzar un río de noche, y eso es verdad, pero hay un error fundamental que comete la mayoría de la gente cuando piensa en La Llorona. Creen que ella está atada al lugar donde murieron sus hijos, que es un espíritu geográfico, limitado a las orillas de los ríos y los lagos. Pero lo que he descubierto en los expedientes más antiguos, en esos testimonios que se susurran en los pueblos fronterizos de Arizona y Sonora, es que ella no está atada al agua. Ella es el agua, y donde hay sed, donde hay una ausencia total de vida, su presencia se vuelve todavía más antinatural y terrorífica. Déjame contarte la historia que te prometí, la que sirve de precuela para lo que veremos la próxima semana, porque necesito que entiendas que el pacto de Gabriela no es el único tipo de trato que se puede cerrar con el otro lado. En el desierto, la moneda de cambio es diferente. Lucía no iba huyendo de un esposo violento como Gabriela. Lucía iba persiguiendo una ilusión. Su marido había cruzado 2 años antes y le había jurado que ya tenía todo listo en Phoenix para recibirla a ella y a su hija, Valentina, de 7 años. Le enviaron dinero para el coyote, un tipo al que llamaban el alacrán, un nombre que debió haber sido suficiente advertencia. Pero la necesidad tiene cara de hereje y ojos ciegos. Cruzaron por Sasabe, entrando al infierno de arena y matorrales que es el desierto de Altar. Era julio. Si nunca has estado en Sonora en julio, no tienes idea de lo que es el calor. No es simplemente temperatura alta, es una agresión física. El sol es un peso que te aplasta los hombros, te seca la saliva antes de que puedas tragar y convierte tu propia ropa en un horno. El grupo de Lucía era de 12 personas. Para el segundo día ya se habían quedado sin agua. El alacrán, viendo que el grupo avanzaba muy lento, debido a una anciana y a la pequeña Valentina, hizo lo que hacen estos criminales sin alma. Les dijo que descansaran bajo la sombra de un mezquite mientras él iba a explorar el camino adelante. Nunca volvió. Pasaron 6 horas, luego 10. La noche cayó sobre el desierto, trayendo un alivio térmico que era engañoso, porque con la oscuridad llegaron los animales y el miedo absoluto a la inmensidad. Lucía racionó las últimas gotas de suero que traía para Valentina, humedeciendo los labios agrietados de la niña con un trapo sucio. La anciana murió esa primera noche. Simplemente dejó de respirar, como si el desierto hubiera absorbido su última gota de energía. El resto del grupo, presas del pánico, se dispersó al amanecer, tratando de buscar la carretera que el coyote había prometido que estaba cerca. Lucía se quedó sola con su hija. Sabía que no podía correr. Sabía que caminar bajo el sol del mediodía era una sentencia de muerte, así que esperaron. Pero la sed es un monstruo que no sabe esperar. Para la tarde del tercer día, la realidad de Lucía comenzó a fragmentarse. Veía lagos plateados en el horizonte que desaparecían cuando parpadeaba. Escuchaba voces de gente llamándola, voces que sonaban como su madre, como su esposo, ofreciéndole un vaso de limonada fría. Valentina ya no hablaba. Estaba en un estado de letargo peligroso, con la piel seca y caliente, los ojos hundidos. Lucía sabía que su hija estaba muriendo. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de un rojo sangre violento, que el aire cambió. En el desierto el aire es seco, huele a polvo, a salvia quemada y a piedra caliente. Pero de repente, Lucía olió algo imposible. Olió a humedad, olió a cieno, olió a flores podridas. Pensó que era otra alucinación, el último regalo de su cerebro moribundo antes del final. Abrazó a Valentina, preparándose para dejarse ir, para dormir y no despertar jamás. Pero entonces lo escuchó. El sonido venía del norte, de entre un grupo de saguaros gigantes que se alzaban como centinelas deformes en la penumbra. ¡Ay! Era un suspiro. Un lamento tan suave que se confundía con el viento silbando entre las espinas. Lucía levantó la cabeza, con el cuello rígido y dolorido. ¡Ay, mis hijos!
El llanto se hizo más fuerte, más agudo. No era un sonido humano, ninguna garganta humana, seca por 3 días de desierto, podría producir un sonido tan líquido, tan gorgoteante. Era el sonido de alguien ahogándose, pero trasladado a un mar de arena. Lucía, impulsada por un instinto que desafiaba toda lógica, cargó a Valentina en su espalda. La niña pesaba como si estuviera hecha de plomo, pero Lucía se puso de pie, tambaleándose. Caminó hacia el lamento. Sus botas se arrastraban por la arena, levantando nubes de polvo. Cada paso era una agonía. Cruzó una loma baja y lo que vio del otro lado la hizo caer de rodillas. No había un río, no había un lago, pero en medio de una depresión del terreno, rodeada de chollas y piedras afiladas, había una mujer. Estaba de espaldas a Lucía. Su vestido blanco, antiguo y lleno de encajes rotos, estaba empapado. El agua escurría de la tela, cayendo al suelo sediento del desierto. Pero el agua no desaparecía en la arena. Se acumulaba, se extendía, formaba un charco oscuro y aceitoso alrededor de los pies descalzos de la aparición. La mujer de blanco se giró lentamente. A diferencia de la experiencia de Gabriela, aquí no había velo que cubriera el rostro. Y a diferencia de la experiencia de Esteban, aquí no había cuencas vacías y purulentas. El rostro de la Llorona en el desierto era hermoso, de una belleza dolorosa y aristocrática, pero estaba devastado por una tristeza tan antigua como las montañas. Sus ojos eran negros, profundos como pozos sin fondo, y de ellos brotaban lágrimas continuas, un caudal inagotable que recorría sus mejillas pálidas y alimentaba el charco a sus pies. «Agua», graznó Lucía, su voz apenas un susurro rasposo. «Por favor, agua para mi hija». La Llorona no habló. Simplemente extendió una mano hacia el charco que se formaba a sus pies. El agua brillaba bajo la luz de la luna, tentadora, fresca, imposible. Lucía gateó. No le importaba si era un fantasma, un demonio o un ángel. Solo veía el líquido. Arrastró su cuerpo y el de Valentina hasta el borde del agua sobrenatural. El olor a podredumbre era intenso, casi insoportable, pero la sed era más fuerte. Lucía ahuecó la mano y tomó un poco de esa agua. Estaba helada. Quemaba los labios por el frío. Se la llevó a la boca de Valentina, dejando caer unas gotas entre los labios resecos de la niña. Valentina tosió, se estremeció y abrió los ojos. «Más», pidió la niña con un hilo de voz. Lucía le dio más. Y luego bebió ella misma. El agua sabía a tierra, a lágrimas y a algo metálico, como sangre vieja, pero era vida. Mientras bebían, saciando la sed de días en cuestión de segundos, la Llorona las observaba desde arriba. No lloraba más fuerte, ni gritaba. Solo observaba con esa intensidad depredadora y protectora a la vez. Cuando terminaron, Lucía levantó la vista, esperando el precio. Sabía que habría un precio. Nadie encuentra un manantial fantasma en el infierno gratis. La Llorona se inclinó hacia ellas. Su cabello mojado rozó la cara de Lucía y se sintió como algas frías. «Me deben una vida», susurró la entidad. Su voz no sonaba en el aire, sino dentro de los dientes de Lucía, vibrando en su cráneo. «Bebieron de mis lágrimas. Ahora llevan mi dolor adentro». Lucía, con la claridad mental que da el agua, abrazó a su hija. «No te la daré», dijo firmemente, recordando las historias de su abuela. «No te daré a mi hija». La Llorona sonrió, una sonrisa triste y torcida. «No la quiero ahora. Ya tengo demasiados niños que lloran en la oscuridad, pero escúchame bien, madre que camina en la arena. El desierto es mío tanto como el río. El agua que corre por tus venas ahora es mía. Si alguna vez dejas que esa niña olvide lo que costó llegar aquí, si dejas que pierda su lengua, su sangre, su memoria, el agua dentro de ella se secará, y volveré por lo que es mío». Lucía asintió, llorando. «Lo prometo». Ella nunca olvidará. La entidad comenzó a retroceder, pero no caminaba. Se hundía en la arena como si fuera agua.
El charco a sus pies comenzó a evaporarse rápidamente, absorbido por la tierra codiciosa. En cuestión de segundos, Lucía y Valentina estaban solas de nuevo, en medio de la nada pero hidratadas, fuertes, vivas. A la mañana siguiente, una patrulla de rescate de los Ángeles de la Frontera las encontró. Los voluntarios estaban atónitos. No podían entender cómo una mujer y una niña habían sobrevivido 4 días sin agua en esa zona, conocida como el cementerio del diablo. Cuando revisaron a Lucía y a Valentina, notaron que su ropa estaba húmeda y que olían a flores de río, un olor imposible a 100 kilómetros de la fuente de agua más cercana. Lucía llegó a Phoenix, se reunió con su esposo, pero la vida de Valentina fue diferente a la de otros niños inmigrantes. Mientras otros padres presionaban a sus hijos para que solo hablaran inglés, para que se asimilaran y olvidaran sus raíces para evitar el rechazo, Lucía fue estricta, casi obsesiva. Valentina tenía prohibido olvidar el español. Cada noche, Lucía le contaba historias de su pueblo, le cocinaba platos tradicionales, le hacía rezar a los santos de su tierra. Valentina creció, se convirtió en una mujer exitosa, abogada de inmigración, de hecho. Pero hay un detalle, un pequeño detalle que Lucía confesó a un sacerdote años después y que quedó registrado en notas al margen de un libro parroquial. Dice que Valentina nunca pudo volver a beber agua normal. Decía que el agua embotellada, el agua del grifo no le quitaba la sed, que le sabía a polvo. Valentina, desde los 7 años, solo bebe agua si le pone una pizca de sal y la deja reposar a la luz de la luna por unos minutos. Dice que es la única forma de que el agua sepa a vida. Y dicen que a veces, cuando Valentina está en la corte defendiendo a alguien que está a punto de ser deportado, cuando la situación es desesperada y parece que no hay salida, la temperatura de la sala baja drásticamente. Los jueces se estremecen, los alguaciles se frotan los brazos, y Valentina sonríe, porque sabe que no está sola. Sabe que el agua que corre por sus venas tiene dueña, y que esa dueña es una abogada mucho más temible que cualquier fiscal. Esta historia de Lucía y Valentina nos enseña que el fenómeno de la Llorona es mucho más complejo de lo que el folclore popular admite. No es solo un espíritu de venganza, es un espíritu de memoria. Es la manifestación del trauma colectivo de un pueblo, de las madres que pierden, de los hijos que olvidan. Ella aparece cuando el vínculo sagrado entre madre e hijo, o entre una persona y su origen, está en peligro extremo. En el río, ella salva del ahogamiento físico. En el desierto, salva de la sequía. Pero en ambos casos, lo que realmente está salvando es la conexión. Está impidiendo que la muerte rompa el lazo. Y a cambio, exige que ese lazo se mantenga sagrado, inalterable, eterno. Por eso te digo, si tú que me escuchas eres inmigrante, o hijo de inmigrantes, o nieto de alguien que cruzó, pregúntate, ¿qué promesas se hicieron en tu nombre? ¿Qué pactos silenciosos aceptaron tus padres o abuelos en la oscuridad de un contenedor, en la frialdad de un río o en el horno de un desierto, para que tú pudieras estar hoy sentado cómodamente viendo este video? Quizás no viste a la mujer de blanco. Quizás tus padres nunca te lo contaron para no asustarte. Pero si a veces sientes un frío inexplicable cuando estás a punto de cometer un error, o si te llega un olor a flores viejas cuando estás triste y solo, tal vez es porque tú también eres parte del trato. Tú eres la vida que se salvó, y tienes una deuda de memoria que pagar cada día. Historias del otro lado no se trata solo de asustarte, se trata de recordar, porque en el mundo de lo sobrenatural, el olvido es el único pecado que no tiene perdón. La próxima semana, entraremos de lleno en los archivos clasificados de la patrulla fronteriza. Tengo documentos, reportes oficiales redactados, donde agentes federales, hombres entrenados y armados, describen encuentros con entidades no biológicas en el sector del Valle del Río Grande. No vas a creer lo que el gobierno sabe y no nos dice sobre lo que realmente habita en la frontera. Ahora sí, de verdad me despido. Soy tu narrador, tu guía en la oscuridad. Revisa las cerraduras, abraza a tus hijos y nunca olvides de dónde vienes, porque ella
Ella siempre está recordando por ti. Buenas noches y buena suerte. ¿Alguna vez has estado tan desesperada que cruzarías un río oscuro con tu bebé en brazos sin saber si llegarás al otro lado? Gabriela lo hizo, pero lo que encontró en medio de ese río no era de este mundo. Algunos dicen que la Llorona busca niños para llevárselos, pero esta noche vas a descubrir la verdad. A veces, la Llorona los salva, pero siempre hay un precio. Esta es la historia real de una madre, un río y un espíritu que nunca olvidó lo que es amar a un hijo. Y te advierto, después de escuchar esto, nunca verás la Llorona de la misma forma. ¿Estás lista? Entonces acompáñame. Gabriela Méndez Torres tenía 28 años cuando entendió que el amor a veces significa huir. En su pequeña casa en Durango, los moretones en su rostro ya no dolían tanto como el miedo que sentía al ver a su esposo mirar la cuna donde dormía Mateo, su bebé de 8 meses. Aquella última noche, cuando el olor a alcohol y la violencia llenaron la habitación, Gabriela supo que si no se iba antes del amanecer, uno de los dos no vería la próxima puesta de sol. Con el corazón latiendo en la garganta, empacó lo mínimo. Un poco de ropa, los pocos pesos que había logrado esconder bajo una losa suelta en la cocina, y lo más importante, a Mateo envuelto en una cobija gruesa. Salió por la puerta trasera sin despedirse de sus padres, sabiendo que el silencio era su única protección. El viaje en autobús hacia el norte fue una tortura silenciosa. Cada vez que Mateo lloraba, Gabriela sentía que el mundo entero se volteaba a mirarla, temiendo que en cualquier momento una mano pesada la detuviera para arrastrarla de vuelta al infierno. Al llegar a Piedras Negras, el aire estaba cargado de polvo y desesperación. Allí, entre sombras y susurros, contactó con un grupo que cruzaría esa misma madrugada. Eran 8 personas. Entre ellas, 3 madres más aferradas a sus hijos como si fueran salvavidas. El coyote, un hombre de mirada dura y pocas palabras, les dio instrucciones precisas. Cruzarían por un punto específico donde el río supuestamente estaba bajo. Pero cuando Gabriela vio el río Bravo bajo la luz del día, sintió un escalofrío. El agua se veía negra, ancha, como una bestia dormida esperando despertar. A las 3 de la mañana, la oscuridad era absoluta. El grupo entró al agua. El frío fue el primer golpe, un frío que no solo mojaba la ropa, sino que penetraba hasta los huesos, cortando la respiración. Gabriela sostenía a Mateo en alto, con los brazos rígidos por la tensión. Avanzaron. El agua subió a las rodillas, luego a la cintura, pero el río tenía otros planes. De repente el suelo bajo sus pies desapareció. La profundidad era mucho mayor de lo prometido. La corriente invisible y traicionera golpeó con fuerza. El grupo se dispersó entre gritos ahogados. Gabriela sintió cómo el agua la jalaba hacia abajo, pesada como plomo. Mateo comenzó a llorar, un sonido que se perdía en el rugido del agua. Gabriela pataleó, luchó, tragó agua, pero la corriente era un monstruo implacable. El pánico se apoderó de ella. Iba a morir, iba a ahogar a su propio hijo. En ese instante de terror absoluto, cuando sus pulmones ardían y la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre sus ojos, lo escuchó. No era el viento, no eran los gritos de los otros migrantes. Era un llanto, un lamento agudo, desesperado, que heló la sangre de Gabriela más que el agua del río. Atravesaba el ruido de la corriente y se clavaba directo en el alma. Gabriela alzó la vista, escupiendo agua, y la vio. A unos metros de ella, flotando sobre la superficie negra del río, había una figura, una mujer con un vestido blanco antiguo que brillaba con una luz enfermiza bajo la luna. Su cabello largo y negro flotaba como si estuviera bajo el agua, aunque su cuerpo estaba sobre ella. Lloraba con las manos en el rostro, un sonido de pura angustia, y el aire a su alrededor olía repentinamente a flores podridas y agua salada. Gabriela quedó paralizada por el terror. Era ella. Las historias de su abuela, las leyendas susurradas en la oscuridad. La Llorona estaba allí, pero la figura no atacó. Bajó las manos de su rostro,
revelando una oscuridad donde deberían estar sus ojos, y extendió un brazo pálido y huesudo. No señalaba hacia Gabriela. Señalaba hacia la izquierda, hacia una zona donde el agua parecía extrañamente calmada, fluyendo en contra de la corriente natural. Gabriela, sin aire y sin opciones, sintió un impulso irracional. Tenía que seguirla. Con las últimas fuerzas que le quedaban, nadó hacia donde la mujer de blanco señalaba. El espectro flotaba delante de ella, siempre a unos metros, llorando ese lamento eterno que hacía vibrar los dientes de Gabriela. Pero donde la figura pasaba, el agua se aquietaba. Era como si el río mismo le tuviera miedo, y se apartara a su paso. Siguieron avanzando, guiadas por el llanto y la muerte, hasta que los pies de Gabriela tocaron lodo firme. El nivel del agua bajó. Estaban cerca de la orilla americana. Gabriela se arrastró fuera del agua, tosiendo, temblando incontrolablemente, abrazando a un Mateo que milagrosamente respiraba, aunque estaba morado de frío. Al levantar la vista para buscar a su salvadora, la orilla estaba vacía. Solo quedaba el eco lejano de un sollozo y el olor a flores muertas desvaneciéndose en la brisa nocturna. Gabriela cayó de rodillas, exhausta. Mientras recuperaba el aliento, notó algo en las piedras grandes junto a la orilla. Había marcas talladas toscamente. Al acercarse, vio nombres y fechas: María, 1985, Rosa, 2001, Carmen, 2019. Una voz la sobresaltó. Era doña Mercedes, una mujer mayor que había cruzado con otro grupo y estaba escondida entre los carrizos. Mercedes miró a Gabriela, luego al río y susurró: «Ella te trajo, ¿verdad?». Gabriela asintió, incapaz de hablar. «La Llorona salva a las madres que aman a sus hijos de verdad», dijo la anciana, persignándose. «Esas marcas en las piedras son de las que ella salvó. Pero muchas otras, las que dudaron, las que no aguantaron, se quedaron en el fondo». Mercedes la miró con una seriedad que daba miedo. «Pero ten cuidado, muchacha. Ella salva, pero cobra un precio. Ella nunca olvida». La noche siguiente, escondidas esperando el transporte hacia San Antonio, Gabriela no podía dormir. Se alejó un poco del campamento, mirando hacia el río, buscando respuestas. Y la respuesta llegó. La temperatura cayó drásticamente. Su aliento se volvió vapor, y allí estaba ella de nuevo, la mujer de blanco, parada entre los árboles, brillando en la oscuridad. Esta vez no lloraba, esta vez habló. Su voz sonaba como hojas secas rompiéndose, como piedras arrastradas por el agua. «Yo también fui madre», susurró el espíritu, y Gabriela sintió una tristeza infinita invadir su pecho. «Yo también huí con mis hijos. Yo también perdí todo en un río como este. Ahora salvo a las que puedo, porque veo mi dolor en sus ojos». La Llorona se acercó flotando hasta quedar frente a Gabriela. No tenía rostro, solo una tristeza abismal que se sentía en el aire. Gabriela vio por un segundo una visión horrible. La misma mujer, siglos atrás, ahogándose, gritando por unos niños que ya no estaban. «Te he dado la vida de tu hijo», dijo el espectro, y su voz se volvió dura, una sentencia. «A cambio, exijo una promesa. Júrame que nunca lo abandonarás. Júrame que nunca dejarás que nada ni nadie te separe de él. Si lo haces, si rompes este vínculo sagrado, vendré por ti». Gabriela, llorando, cayó de rodillas y abrazó sus propios hombros. «Lo juro», sollozó. «Lo juro por mi vida, nunca lo dejaré». La mujer de blanco asintió lentamente y comenzó a desvanecerse en la niebla, dejando solo una última advertencia flotando en el aire. «Yo estaré vigilando». Gabriela llegó a San Antonio. Los años pasaron. La vida no fue fácil. Trabajaba 2 turnos limpiando oficinas y lavando platos, viviendo en un apartamento minúsculo donde apenas cabía una cama. Pero Mateo creció sano, fuerte y feliz. Ahora tenía 4 años y era la luz de sus ojos. Sin embargo, la memoria es traicionera y la necesidad aprieta. 3 años después de aquella noche en el río, Gabriela recibió una oferta tentadora. Una amiga le consiguió un trabajo en el norte, en Chicago.
Pagaban el triple de lo que ganaba en Texas, pero había una condición: no podía llevar niños, al menos no al principio. Tendría que dejar a Mateo con una cuidadora en San Antonio por unos 6 meses. Era mucho dinero. Dinero que podría cambiar sus vidas, pagar abogados, darles papeles. Gabriela se sentó en la mesa de su pequeña cocina esa noche, haciendo cuentas, considerando seriamente aceptar. Es por su bien, pensó. Solo serán unos meses. Él estará bien. En el momento exacto en que ese pensamiento cruzó su mente, el grifo de la cocina se abrió solo. El agua salió a chorros, violenta, golpeando el metal. Gabriela saltó de la silla. Corrió a cerrarlo, pero entonces escuchó el agua de la ducha en el baño. Y luego el grifo del lavamanos. El apartamento se llenó del sonido de agua corriendo. El corazón de Gabriela se detuvo. Un frío glacial, ese mismo frío de hace 3 años, invadió la habitación, y entonces lo olió. Flores podridas, agua salada. Lentamente, aterrorizada, miró hacia el espejo del pasillo. Detrás de su propio reflejo, en la oscuridad del fondo, vio el brillo de un vestido blanco. Vio una figura que no debería estar allí. Y escuchó muy bajito, como un susurro en su oído, un sollozo. Gabriela entendió. No era una alucinación, no era una coincidencia, era el recordatorio. La promesa no tenía fecha de caducidad. Corrió a la habitación de Mateo, cerró la puerta y lo abrazó mientras dormía, temblando. «No me iré», susurró al aire helado. «No me iré, te lo prometo. Perdóname». Poco a poco, los grifos dejaron de correr. El frío se disipó. El olor desapareció. Pero Gabriela sabía que ella seguía allí. Al día siguiente rechazó el trabajo. Y esa tarde, mientras jugaba con Mateo en el parque, cerca de un lago artificial, Gabriela sintió una paz extraña. Al mirar hacia la orilla opuesta, entre los sauces, creyó ver por un segundo una figura blanca que asentía con la cabeza antes de desvanecerse. Gabriela abrazó a su hijo más fuerte. Sabía que la promesa era para siempre, y sabía que nunca, jamás, estaría realmente sola. Y así termina la historia de Gabriela. O más bien, así comienza su vida con una promesa eterna. ¿Sabes qué es lo más impactante de esta historia? Que no es única. Cada año, miles de madres cruzan ese mismo río, desesperadas, con sus hijos en brazos, y muchas no lo logran. Pero según los testimonios que he recopilado, hay madres que juran haber visto a una mujer de blanco en el agua, una mujer que llora, una mujer que señala el camino. ¿Es la Llorona real? ¿O es la esperanza tomando forma cuando más la necesitamos? Déjame tus respuestas en los comentarios. ¿Conoces a alguien que haya tenido un encuentro similar? ¿Crees que la Llorona protege o atormenta? ¿Aceptarías la promesa que aceptó Gabriela? Si esta historia te conmovió, te pido 3 cosas. Primero, suscríbete al canal. Cada semana traigo historias reales como esta. Historias que necesitan ser contadas con respeto y dignidad. Segundo, dale like a este video. Ayuda a que más personas conozcan estas historias y entiendan el sacrificio de tantas madres valientes. Tercero, comparte esta historia, porque hay alguien en tu vida que necesita escucharla. Alguien que está considerando cruzar o que ya cruzó y carga estas memorias. El próximo episodio de Historias con la Llorona te llevará al desierto de Sonora, donde una madre y su hija encontrarán algo imposible en medio de las dunas, y lo que descubrirán sobre la Llorona cambiará todo lo que crees saber. No te lo pierdas. Activa la campanita para ser el primero en verlo. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por respetar estas vivencias. Y recuerda, detrás de cada leyenda hay una madre que amó con toda su alma. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, y ten cuidado si alguna vez cruzas un río de noche. Nunca sabes quién puede estar observando desde el agua.